Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro refugio predilecto para desentrañar los misterios, los amores prohibidos y las historias épicas que nos llegan desde el corazón de Turquía. No puedo expresar la alegría que siento al teneros aquí, ávidos de sumergiros en un nuevo vídeo repleto de emociones a flor de piel, secretos celosamente guardados detrás de las cámaras y sobre todo una dosis inagotable de pasión. Hoy, como ya anticipa el título, vamos a rendir tributo a una pareja que no solo conquistó la pantalla, sino también nuestros corazones, trascendiendo la barrera de la ficción, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su química era un fuego innegable, su amor irradiaba autenticidad y su separación, admitámoslo, nos dejó a muchos con un nudo en la garganta y el alma en vilo. Vamos a embarcarnos en un viaje introspectivo para explorar los momentos más conmovedores de su despedida, ese vídeo secreto que, aunque no exista como una grabación prohibida al estilo Hollywood, encapsula el torbellino de emociones que vivieron y que, inevitablemente, se filtraron a través de sus interpretaciones, sus apariciones públicas y hasta en sus miradas más fugaces. Analizaremos cada lágrima derramada, cada abrazo que parecía un último adiós, cada declaración ambigua que dejaba entrever una verdad oculta. Intentaremos, con la delicadeza que la situación amerita, desentrañar los hilos invisibles que tejieron su historia de amor y, eventualmente, llevaron a su separación. ¿Qué sucedió realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue la presión mediática? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O quizás simplemente el amor se transformó en algo diferente? Pero antes de que nos dejemos llevar por la marea de la especulación y el análisis profundo, permítanme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita, por favor. No querrán perderse ni un solo detalle de mis próximos vídeos cargados de series turcas adictivas, reseñas sin tapujos, noticias de última hora y, por supuesto, ese chismorreo jugoso que tanto nos gusta. Su apoyo significa el mundo para mí, de verdad. Me impulsa a seguir creando contenido que les apasione, que les haga reír, llorar y, sobre todo, sentirse conectados con el universo fascinante de las telenovelas turcas. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de emociones, intrigas y revelaciones. Comencemos como es debido, hablando de la serie que catapultó a Hande y Kerem a la estratosfera de la fama internacional, Senkalkam, conocida en tierras hispanohablantes como Love is in the Air. Esta comedia romántica aparentemente ligera, cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con el sueño de convertirse en una renombrada arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso hasta la médula, pero con una personalidad fría y distante. El destino los une cuando Serkan le ofrece a Eda una beca para estudiar en el extranjero, pero con una condición peculiar: debe fingir ser su prometida durante 2 meses. Senkalkam pertenece al género de la comedia romántica, sí, pero no se conforma con ser una mera repetición de clichés. La serie se atreve a explorar temas universales y profundos como la ambición personal, la lealtad inquebrantable, los lazos familiares y, por supuesto, el amor en todas sus facetas, desde el amor platónico hasta el amor pasional, pasando por el amor incondicional. Más allá de la trama principal, la serie destaca por sus personajes secundarios entrañables, cada uno con sus propias historias y motivaciones, que aportan una dosis de humor y profundidad a la narrativa. Pensemos en Ayfer, la tía de Eda, o en Engin y Piril, los amigos inseparables de Serkan. Obviamente los pilares fundamentales de la serie son Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes encarnaron a Eda y Serkan respectivamente. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. No era solo actuación, era una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla. No tardaron en convertirse en uno de los aspectos más atractivos de la serie, un imán que atraía a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans, con su sexto sentido infalible, no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis minuciosos de cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Hande y Kerem. Y como ya sabemos, sus sospechas se confirmaron cuando la pareja hizo pública su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Pero, volviendo al eje central de este vídeo, ¿por qué Senkalkam es tan relevante para hablar de ese adiós secreto, de esas lágrimas contenidas y esos abrazos que parecían despedidas? Pues bien, porque esta serie fue el crisol donde nació su amor, el escenario donde se conocieron, se enamoraron y compartieron momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pantalla. Cada mirada, cada abrazo, cada beso en la serie cobraba un nuevo significado al saber que eran reales, que no eran solo producto de un guión bien escrito, sino la expresión genuina de sus sentimientos.
Y es precisamente en la segunda temporada de la serie donde podemos empezar a percibir ese adiós que se avecinaba como una tormenta silenciosa. Los rumores de problemas en la relación comenzaron a circular con más insistencia. Los medios de comunicación se hacían eco de las especulaciones, alimentando la incertidumbre entre los fans. Y si observamos con detenimiento las últimas escenas juntos, podemos notar cierta tensión, una melancolía que va más allá del guión. Los abrazos se sentían más apretados, las miradas más largas, como si estuvieran tratando de guardar cada momento en su memoria, como si supieran que el tiempo que les quedaba juntos era limitado. Uno de los datos más interesantes sobre la producción de Senkalkapm es que Ande y Kerem participaron activamente en el desarrollo de sus personajes. No se limitaron a seguir las indicaciones del director, aportaron ideas, improvisaron diálogos y contribuyeron a crear la magia que hizo que la serie fuera tan exitosa. Esta colaboración cercana probablemente fortaleció su relación, les permitió conocerse a un nivel más profundo y compartir experiencias significativas. Pero paradójicamente también hizo que la separación fuera aún más dolorosa, porque significaba renunciar a esa conexión especial, a esa complicidad que habían construido juntos. Otra serie que quiero mencionar, aunque no esté directamente relacionada con Ande y Kerem, es Aşk Memnu, conocida internacionalmente como Amor Prohibido. Esta serie, que fue un auténtico fenómeno en Turquía y en el mundo árabe, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y considerablemente mayor que ella. Biter se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul, un joven apuesto y mujeriego, y pronto comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Aşk Memnu es un drama romántico con tintes trágicos que explora temas como el amor prohibido, la ambición desmedida, la traición y las consecuencias de nuestras acciones. Los actores principales, Beren Saat, Juan Tatlı y Selçuk Yöntem, ofrecen interpretaciones memorables que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Sus actuaciones son intensas, emotivas y cargadas de matices. ¿Por qué menciono a Aşk Memnu en este contexto? Porque al igual que la relación entre Ande y Kerem, esta serie también generó mucha expectación entre los fans sobre una posible relación entre los protagonistas. La química entre Beren Saat y Juan Tatlı era innegable, y muchos esperaban que su romance traspasara la pantalla. Sin embargo, esto nunca sucedió, y aunque ambos actores han mantenido una amistad cercana a lo largo de los años, nunca llegaron a ser pareja. La diferencia fundamental entre Senkalkapm y Aşk Memnu radica en que Ande y Kerem sí vivieron ese romance que los fans tanto anhelaban, lo que hizo que su separación fuera aún más sentida. La fantasía de ver a sus personajes amados juntos en la vida real se hizo realidad, pero lamentablemente no duró para siempre. La ilusión se rompió, dejando tras de sí un sabor amargo y un sentimiento de decepción entre sus seguidores. Volviendo a Ande y Kerem, después de Senkalkapm, ambos actores continuaron con sus carreras por separado. Ande protagonizó la serie Bambaşka Biri, donde interpreta a una fiscal que investiga un asesinato y, para complicar aún más las cosas, se enamora del principal sospechoso. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie Eda y Sile Sakelma. Ambos han demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, consolidando sus carreras como actores de renombre. Es interesante observar cómo ambos actores han evolucionado en sus carreras después de su relación. Parece que la experiencia de Senkalkapm los marcó de alguna manera, y ambos han buscado roles más desafiantes y complejos, alejándose de la zona de confort de las comedias románticas. Se dice que la separación fue amistosa, que terminaron en buenos términos, pero es inevitable preguntarse si la presión mediática, la constante atención de los fans y las expectativas del público influyeron en su decisión de seguir caminos separados. ¿Se sintieron abrumados por la fama? ¿Les costó mantener su relación en el ojo del huracán mediático? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva. Ese vídeo secreto, esas lágrimas y abrazos de despedida, probablemente nunca saldrán a la luz de forma literal. No existe una grabación que capture el momento exacto en que Ande y Kerem decidieron poner fin a su relación. Pero si observamos atentamente sus entrevistas, sus redes sociales y las pequeñas pistas que han dejado a lo largo del tiempo, podemos vislumbrar un poco de la verdad que se esconde tras la cámara. Podemos ver la tristeza en sus ojos cuando se les pregunta por su relación, la cautela en sus respuestas y el respeto mutuo que aún se tienen.
Podemos imaginar los abrazos apretados y las lágrimas silenciosas mientras se despedían de una etapa importante de sus vidas, un capítulo que quedará grabado para siempre en su memoria. Y es que al final del día, Andy y Kerem son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, inseguridades y sueños. Su relación fue un cuento de hadas que duró mientras tuvo que durar, y aunque nos hubiera gustado que tuviera un final diferente, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Quizás en el futuro vuelvan a coincidir en un proyecto, o quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que es seguro es que la magia que crearon juntos en Senkalkam permanecerá para siempre en nuestros corazones. Y ese, en definitiva, es el verdadero vídeo secreto de su despedida, el recuerdo imborrable de un amor que nos hizo soñar, que nos demostró que la ficción a veces puede convertirse en realidad, aunque sea por un breve instante. Bueno, amantes de las series turcas, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y extendido sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto con más drama, romance y secretos de las series turcas. Adiós.